quiero aprovechar estos minutos para tratar de referirme de lo general a lo particular, porque ustedes provocaron este diálogo a propósito de globalización y desarrollo. Y poco se ha hablado sobre esos asuntos y sobre de qué manera el Estado colombiano y la nación colombiana debe abordarlos en este siglo XXI y más en las circunstancias modificadas por esta pospandemia. Pero ha sido tan interesante la visión totalmente distinta de Paloma y de Iván, el enfoque tan diferente, que me permite una primera reflexión. Paloma ha traído una serie de propuestas y una serie de diagnósticos sobre el qué hacer. Y no me refiero al qué hacer de Lenin, sino al qué hacer del Centro Democrático frente al gobierno. Iván nos ha estimulado a pensar más en el concepto de Estado, en el modelo de lo que debería ser el Estado y un estadista. Y entonces yo les comparto lo siguiente: sí que extrañamos espacios como este, que parecen exóticos, aunque deberían ser comunes, espacios donde se pueda compartir con quien piensa diferente, con el arbitraje o con la auditoría o con el testimonio de académicos que tengan la capacidad de revisar lo dicho y ojalá de corregirlo. La vida parlamentaria se empobreció de tal manera, y más ahora en esta virtualidad absurda y exageradamente manipuladora y aprovechada por el gobierno de turno y sus mayorías mediocres, que las intervenciones, como bien señalaba Iván, aunque parezca risible, se reducen a 3 minutos. 3 minutos, lo decía él, para examinar el presupuesto general de la nación, o una reforma constitucional, o el sistema punitivo colombiano, o lo que ustedes puedan imaginar. Es verdaderamente absurdo el mecanismo de transmisión de las ideas, lo que significa que el Parlamento colombiano ha perdido su esencia y está en el peor momento de su historia. Por eso valoro mucho que aquí haya la posibilidad de compartir elementos como este. Hace mucho tiempo, cuando alguien tuvo la generosidad de enseñarme, siendo yo médico, qué cosa era la pirámide de Kelsen, pensé que nosotros deberíamos pensar desde el ejercicio de la política en otra forma de pirámide, en la que tuviéramos claro que en una primera base, y alguna vez lo escribí en algún ensayo publicado hace quizá una década, que nos concentramos en la pregunta por el poder, Iván y Paloma y profesores, en el ejercicio de la política en Colombia y casi en todas las latitudes. No superamos ese primer piso, esa primera base en la que estamos debatiendo, discutiendo y compitiendo por el poder, es decir, quién va a ganar las próximas elecciones, cómo se hace la coalición. Ahora mismo ustedes han escuchado en las últimas semanas a nosotros y a otros viendo cuál es la forma de la coalición o de la consulta presidencial o de la coalición de fuerzas que permita conquistar el poder. ¿Cuál es el mecanismo para coaligar los partidos donde los haya, o más bien los sindicatos de gamonales o gamonalatos o clanes que gobiernan 19 regiones de Colombia y que nada tienen que ver con partidos y con ideologías, sino con el resultado de un sistema clientelar perverso de compra y venta de votos, contaminado además por el narcotráfico, y que significa una concentración perversa de la voluntad popular, aprovechando el hambre, la miseria, el analfabetismo de las personas y también su ambición personal. Esas concentraciones de poder regionales después derivan su poder, lo endosan a los poderes nacionales y construyen entonces ese poder nacional desideologizado en su programa, o en el caso del gobierno actual, ideologizado por su líder, pero no es esa, digamos, la esencia de su formación, de la conformación del poder básico. Pero estamos en eso, estamos en la discusión por el poder y ni siquiera subimos una escala para discutir por el gobierno. Si nosotros ya tuviéramos definidos los mecanismos limpios, transparentes, democráticos, claros para disputar el poder, entonces tendríamos tiempo para debatir entre nosotros sobre las formas de gobierno. Que
tipo de plan de gobierno, de programa de gobierno, de proyecto de gobierno tiene determinado alcalde, gobernador o presidente aspirante a hacerlo, y entonces los ciudadanos podrían debatir sobre esas propuestas de gobierno. Mucho de esto hay en la discusión de Paloma y lo celebro, porque eleva el debate al nivel de las propuestas de gobierno y no solamente de la discusión por el poder. Pero cuando tenemos hoy un nuevo dilema en la geopolítica, superada, creíamos, la crisis de las utopías a finales del siglo XX, enterrada la utopía perversa del nazismo, y quizás sobreviviendo hasta la caída del muro de Berlín, la utopía del comunismo real, Fukuyama proclamó, y le hicieron eco Reagan y Thatcher y la Escuela de Chicago, que la historia había terminado y que entonces la democracia liberal era la única utopía, pero liberal con mayúscula y liberal en lo económico, con la liberalización total que llegó, digamos, para mostrar uno de los hitos a la desregulación financiera que causó la crisis de la primera década de este siglo. Era falso, por supuesto. La historia no había terminado y esa utopía empezó a mostrar fisuras al punto que la democracia misma hoy está en riesgo. Y en el nuevo dilema que se plantea la geopolítica ya no es ni siquiera entre capitalismo y comunismo, sino entre autoritarismo y democracia. Los logros de la democracia, tan jóvenes ellos, del humanismo, del enciclopedismo de apenas 300 años, en 5.000 o 7.000 años de regímenes autocráticos, faraones, reyes, reyesuelos, emperadores, todo tipo de dictadores, pues finalmente esta precariedad de la formación democrática y del humanismo muy tempranamente, porque 2 siglos son nada en la historia de la humanidad, empieza a hacer agua y a descreerse de ella y a devolverse a las formas tradicionales del poder en la historia de la humanidad, que son los autoritarismos, las autocracias, las dictaduras. La destrucción del que piensa distinto para que sea, digamos, en una versión darwinista del manejo de la sociedad, la imposición del más fuerte. Eso está ocurriendo y está ocurriendo en el mundo entero. Está ocurriendo inclusive en lo que se ha convertido ya en una increíble paradoja de república bananera, que son los Estados Unidos. Parece un guión de Woody Allen, pero es así. Es lo que ha ocurrido con la crisis de la democracia norteamericana, otrora paradigma y raíz fundacional desde su independencia, aún antes de la Revolución Francesa. Hoy está en duda todo lo logrado por esos avances democráticos, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos de las minorías, los derechos de los migrantes, los derechos del pueblo afro, los derechos de los indígenas, de las mujeres, de la comunidad LGTBI. Todo eso hoy está en duda, la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de opinión. Se denosta de los grandes diarios, se acusa abiertamente a la prensa, se le persigue. Y eso no solo pasa, por supuesto, en los Estados Unidos, sino en Turquía y en Hungría, con Orbán, y en la derecha española de Vox, y en la derecha francesa, que no tiene una despreciable participación en la democracia, y en Polonia recientemente, y en la India, en fin, en Brasil de Bolsonaro y en la Colombia del uribismo. Hay una deriva hacia el autoritarismo. Y entonces eso nos obliga en esa pirámide que les propongo a elevarse del primer peldaño, que es el poder, y del segundo, que es la discusión por el gobierno, para pensar en el tercer peldaño, que es el que reclama Iván Marulanda. La reflexión sobre el Estado, que solo la pueden hacer los estadistas. Ya no estamos discutiendo si el programa de gobierno es el que resulta atractivo porque vamos a hacer un Transmilenio por la carrera séptima, o porque se va a hacer al fin el túnel de la línea, o si la placa del túnel resulta más grande que el túnel mismo. No, las acciones de gobierno está bien que las examinemos si tuviéramos claro el modelo del Estado, pero no lo tenemos. Hay que subir un piso más a ver si vemos un poco más de lejos y llegamos a la conclusión de que el modelo de Estado que queremos todavía es el modelo de la democracia liberal. O si, como ocurrió a 74 millones de estadounidenses hace apenas 2 meses, o menos de 2 meses, decidieron votar por la autocracia de Trump con todas sus locuras. Casi que gana. 74 millones de personas en la democracia occidental norteamericana votaron por el autoritarismo. Y 100 representantes a la Cámara, miembros de la otrora respetable House,
firmaron la carta de los fiscales hace 8 días para negar el triunfo de Biden, es decir, para negar la democracia, el resultado popular, para reemplazarlo por un golpe que todavía algunos sueñan se produzca en la primera semana de enero en el Congreso de los Estados Unidos, con el adefesio de que pudiera ocurrir que el Congreso de los Estados Unidos pudiera negar la voluntad popular. Eso está ocurriendo. Y entonces nosotros tenemos que decidir ahora, devolvernos en la historia y decirle a los colombianos si todavía vale la pena el Estado, el modelo de Estado democrático, o si quieren definitivamente apostarle al autoritarismo, a la concentración de poder, a la revocatoria de las Cortes, que no es un sofisma, está escrito o reescrito, porque era el referendo del 2003 y el estado de opinión de Uribe, y ahora él vuelve a proponerlo, cerrando la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que no se diga que es solo una retaliación, es un modelo de Estado mínimo, y por supuesto cerrando la JEP y controvirtiendo hasta su destrucción el proceso de paz por una concepción política. No es un capricho, no solamente es el miedo a la verdad, ni es la defensa de las impunidades del pasado o de los privilegios de los grupos de poder del presente. Es un modelo de Estado, el Estado mínimo, en el que se concentra el poder y en el que la solución dialogada a los conflictos no se concibe, porque el Estado poderoso justifica la guerra justa, asunto que bebe, por supuesto, en la literatura y en la filosofía. Hay suficientes argumentos para quienes así la defienden, desde Aristóteles hasta Agustín, hasta Tomás de Aquino, y entonces son capaces de decir que el Estado, al identificar el enemigo interno, puede hacer la guerra justa, afuera y adentro. Ustedes se aterrarían, no tengo tiempo para contárselos, de las cátedras que reciben los militares colombianos hoy en el siglo XXI, en este año 2020, en la Escuela Superior de Guerra y en los centros de formación ideológicos, cátedras dictadas además por algunos profesores que claramente son neonazis, se toman fotos con la esvástica. Lo denuncié en un debate de control político al segundo ministro fallido de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Esa formación, a propósito de la tesis del Estado mínimo, de la guerra justa, del enemigo interno, implica la negación de la solución dialogada a los conflictos. Y no digo a los conflictos armados, que bastante hemos trabajado en eso en la última década, al punto, y debo recordarlo, porque se trata de vidas humanas que podrían salvarse, que dejamos en La Habana listo un cese de fuego bilateral con el ELN, justo en la transición de este gobierno que lo echó a perder. Me refiero a la solución dialogada a los conflictos sociales. A la minga no se le escucha, a los estudiantes, a los maestros, y se llega al punto de considerar que hay lo que llaman, sorpréndase, guerras de quinta generación, según las cuales se difunde, se diluye la diferencia entre los combatientes y los civiles, porque las guerras de quinta generación son guerras de inteligencia, guerras cibernéticas, guerras de redes sociales, donde el enemigo lo que hace es criticar las instituciones, irlas socavando, y entonces no se sabe si el enemigo está de civil o no, y por tanto se le puede disparar al estudiante y se puede chuzar al periodista y se le puede encarcelar al opositor. Estamos en esa deriva autoritaria. Eso no es una distopía, eso no es ni siquiera una pesadilla, sino que es una decisión sobre el modelo de Estado. Iván Marulanda y yo, espero que la senadora Paloma también, acompañamos el modelo de Estado, que es la democracia liberal, la separación de poderes, el relevo en el poder, porque las derivas autoritarias tienden a ser hegemónicas y no les gusta el relevo del poder. Se molestan cuando el poder es tomado democráticamente por la oposición o por quien piensa distinto, y entonces construyen coaliciones y formas de concentración para permanecer en el poder, aun si resulta necesario, con formas de nepotismo hereditaria, cierta especie de monarquías tropicales. Pero nosotros, que no tenemos tiempo para pensar el Estado, mucho menos tenemos para ascender un escalón más y hacer la pregunta por el hombre. Porque bien podría uno tener un modelo de Estado democrático, federal, con autonomías regionales, como quieran ustedes imaginar, una monarquía, pero ese modelo de Estado podría ser, de hecho lo es en muchos sitios, un Estado opresor. De suerte que deberíamos nosotros pensar, ser capaces de pensar en la pregunta por el hombre, que es la pregunta por las libertades,
y por los derechos de todos, que es lo que justifican las constituciones, la Constitución del 91, en últimas el Estado de Derecho, que solo tiene justificación si se garantiza al otro la vida, sus derechos y sus libertades. El Estado de Derecho solo tiene justificación, y por eso su más simple, la más elemental en el sentido de básica definición, aquella de Max Weber, de la concentración del poder legítimo, de la violencia legítima del Estado. Ojalá para no usarla. ¿Para qué se concentra legítimamente las armas y la fuerza del Estado? Para que nadie mate al otro en defensa de su territorio, de sus crías, para que no se compartan no nos comportemos como fieras. Deberíamos estar haciendo un debate, ya no solo sobre el modelo del Estado, sino sobre las libertades. ¿Qué tanto el Estado se debe entrometer? Y esto no es un asunto puramente filosófico. El Estado debe entrometerse en los consumos de los individuos, en sus apetitos sexuales, gastronómicos, adictivos, en sus estados alterados de conciencia, que han sido, por supuesto, parte de la historia de la humanidad desde que existe. Por lo menos tenemos reportes de eso desde los egipcios y antes, tal vez. No, el Estado decide intervenir. El Estado borra los límites de las libertades y entonces aparece el prohibicionismo. En algunos estados fundamentalistas le prohíben a las mujeres cómo vestirse. Bueno, es muy común, les tapan la cara. Pero también les prohíben si usan o no minifalda, y en otros les prohíben si deciden o no tener hijos, y se les prohíben si usan o no anticonceptivos, y les prohíben ser infieles hasta que las apedrean. Y en el Estado colombiano no estamos tan lejos. Hace apenas 3 semanas, profesores Castillo y Gómez, oyentes y senadores, discutimos en la Comisión Primera un proyecto que pretendía, reformando un código civil, una norma de 1867, que los embriones fueran personas y que por tanto a las mujeres se les prohibiera la anticoncepción y la píldora al día después por considerarlas homicidas. Hasta meterse en los óvulos de las mujeres, hay una propuesta del Estado, de ese modelo de Estado que riñe con las libertades, y por supuesto, ¿qué no decir la derivación que significaría la penalización del aborto y en la irrupción de la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, atendiendo a razones religiosas? Pero ahí hay debate sobre los derechos y las libertades, y cómo sería de útil que superáramos ese escalón también y nos acordáramos, como dice Yuval Noah Harari, que nosotros somos apenas un animal más, la especie más depredadora de la historia de este planeta. Pero hay otras especies, y sin ellas no hay ecosistema, y sin ellas no sobrevivimos. Y por eso la última pregunta de esa pirámide que yo propongo es la pregunta por la vida, que es la pregunta por el medio ambiente. Nada debería hacer un gobierno que no tuviera en cualquiera de sus decisiones en mente hasta dónde está afectando el ecosistema. Desde, por supuesto, el asunto energético, que es el más evidente por el calentamiento global, hasta el asunto agropecuario, que es el segundo elemento fundamental para el calentamiento global, pero también el uso de los plásticos de un solo uso, o cualquier otra decisión que tenga que ver con la tala o la protección forestal o la Amazonía, o las represas, o el tipo de generación energética que vamos a decidir, en fin. Nosotros deberíamos tener esa pregunta por la vida en el tope, en la máxima decisión, y entonces se caería de su base que no podríamos estar de acuerdo con fumigar con glifosato, un tóxico cancerígeno que no viene a criticarse ahora. Yo recuerdo cuando era médico, y hace ya cerca de 30 años, porque Iván no es el único que tiene el pelo blanco, que con un grupo de ecologistas, una de ellas, la que es hoy mi señora, estábamos defendiendo lo que se llamaba el uso de la Dirty Dozen, la docena sucia de pesticidas, y el glifosato era el primero, hace 30 años. Y ni siquiera se estaba usando para fumigar, sino para los cultivos, y sabíamos que era tóxico. Si uno se hace la pregunta por la vida, debería estar descartado el debate sobre la inútil fumigación. Y por supuesto sobre el fracking y la destrucción de las aguas subterráneas solo para sacrificarlas, para poder prolongar un poco más la mecanización con combustibles fósiles. Y debería uno entender que si uno le apuesta a ese tipo de figuras, no solamente va en contra de la pregunta por la vida, sino de la pregunta por el hombre, porque
la fumigación en sí misma es tan fracasada como el resto de la política antidrogas y lo que ha significado es la prolongación de una guerra que cuesta vidas humanas y que tiene que ver con este asunto de las libertades y de la pregunta por el hombre, porque la prohibición es el crimen. Eso creemos al menos los abolicionistas. Pero fíjense ustedes que picada mi lengua por la reflexión de fondo de Iván Marulanda, nuestro querido senador, estoy cayendo en el pecado en que caímos los tres, y es no decir una palabra sobre globalización y desarrollo. Y entonces permítame decir que cuando uno se angustia por estos asuntos, hay tanto por hacer que no puede dejar de mencionar en un escenario académico que cualquiera que pretenda gobernar, o por lo menos participar, tiene que decir, tiene que repetir que el origen de ese primer escaño que es el poder está putrefacto en Colombia. Ese primer escalón es podrido porque es un sistema clientelar. Yo escribí un libro a título de diatriba que se llama El culo de Antanas. El año pasado lo publicó Editorial Planeta. Y empieza diciendo que lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas. Allí hago una descripción a propósito de cómo el sistema clientelar colombiano hace imposible la calidad en la toma de decisiones, desprestigia de suyo el Congreso e impide que haya debates de fondo y mucho menos partidos políticos. Se necesita la reforma política, claro, aunque tengamos la precariedad de estar pensando de nuevo desde el primer escalón de la disputa por el poder. Pero se necesita la reforma de la justicia, claro, aunque nos quedemos apenas en el segundo escalón de las formas de gobierno, quizá de las formas de Estado. Que se necesita la reforma agraria, por supuesto. Y entonces uno escucha con interés la posición de la senadora Paloma Valencia, que es también la de su partido, cuando pasa muy rápido por el asunto del agro y se concentra en que lo que hay que hacer a su juicio, y lo uso a título de ejemplo, es establecer líneas de crédito para los campesinos. Bienvenidas, claro. Pero dice ella, el problema no es la tierra. Mateo Mina, el seudónimo del antropólogo que describió en la mitad de este siglo XX cómo había todavía formas de esclavismo en el Cauca y cómo cazaban seres humanos para venderlos en el Callao bien entrado el siglo XX. No estaría de acuerdo en que el problema no es la tierra, pero tampoco estaría de acuerdo ningún analista hoy. Profesor Gutiérrez Sanín, para mencionar el Observatorio de Tierras de la Javeriana o los estudios que ha hecho la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional. Claro que el problema es la tierra. El problema es la tierra desde hace 200 años, el problema es la guerra por la tierra, el problema es que hay 7 millones de campesinos que no tienen tierra o la tienen insuficiente. El problema además es que la riqueza colombiana en esta coyuntura, y aquí hago la primerísima referencia al tema de la globalización, cómo sobrevivir en un mundo pospandémico que viene de una hiperglobalización y de una financiarización que hicieron crisis como modelo económico. Cada vez tendremos más proteccionismo, fronteras cerradas, gente que mira hacia adentro y los modelos económicos empiezan a revaluarse. Pues Colombia tiene un potencial evidente, su biodiversidad, su capacidad de producir agua, aire, alimento. Pero si no resolvemos el problema de la tierra, si es que nosotros tenemos, depende las cifras que usted quiera mirar, probablemente la frontera agrícola colombiana esté en 39 millones de hectáreas. Hay disímiles estudios, pero probablemente solo estemos usando entre 4 y 7 millones de hectáreas para producción de alimentos. El resto, que pueden ser 24, 30, 32 millones de hectáreas, o están inutilizadas o se usan en ganadería extensiva, que además de contaminar, por supuesto, es la manera más fácil de ocupar la tierra despojada. Y digo despojada porque de esa tierra lo que sí hay documentado es que hay por lo menos 10 millones de hectáreas despojadas en la violencia. 7 millones de familias desplazadas. De esas 7 millones, por lo menos 3 millones de personas, el 40%, fueron despojadas de sus tierras, eran pequeños propietarios. Póngale a cada uno el número de hectáreas que quiera y usted tiene allí 3 millones de hectáreas despojadas mínimo en los últimos años.
Si uno revisa, por supuesto, la historia del conflicto desde la violencia liberal conservadora, y entonces hay cifras que le dan a uno datos. En 1960, el 29% de las fincas, en los 60, por allá cuando nacimos, ese 29% apenas eran fincas mayores de 500 hectáreas. Han pasado 50 años, 60 años. En el 2017 ya íbamos en el 66% de las fincas mayores de 500 hectáreas. Es decir, toda una contrarreforma agraria. Y las cifras últimas, Kalmanovic escribió hace poco algún documento sobre eso, y Gutiérrez también. La Universidad de los Andes creo que tiene otro. El 1% de las fincas grandes de Colombia tienen el 81% de la tierra. Iván y Paloma. Y la cifra es más dramática si usted le quita un dígito. El 0.1% de las fincas grandes son el 60% de la tierra. Es el coeficiente de Gini peor del mundo en materia de concentración de tierra. Y no les voy a quitar tiempo mirándoles los coeficientes de Gini de concentración del agua, ahora que ya dimos el fatal paso de cotizarla en Wall Street. Y entonces nos estamos acordando que ya hay concesiones de agua concentradas en Colombia, donde hay campesinos que no tienen derecho ni siquiera al acceso del mínimo vital y mucho menos del agua para cultivar. Lo que nos faltaba ha llegado, y es el agua como mercancía. Esa concentración de la tierra, no solamente factor de generación de violencia, sino sobre todo de improductividad, pues obliga a que cualquiera que tenga una visión mediana del futuro, en condiciones de globalización, en condiciones de pospandemia, en condiciones de fronteras cerradas, en condiciones en que el país tiene que echar mano a lo que sabe hacer, agro, turismo, pues tiene que resolver el problema de la tierra. Y entonces tiene que implementar el punto 1 del acuerdo de paz que hicimos, ese que en su exposición final la senadora Paloma denostó, porque resulta que esa es una solución no para los 13.000 guerrilleros, o 12.750, porque ya han matado 250 de los firmantes de paz, sino para los 7 millones de campesinos y para los 50 millones de colombianos que deben tener un futuro precisamente en el desarrollo agropecuario y en la posibilidad entonces de hacer, ¿cómo no?, libre comercio, pero el libre comercio de adentro hacia afuera, exportando más que importando y protegiendo. Y eso hay que decirlo, digamos, sin timidez. Y entonces, en este asunto de la globalización y cómo se asume el desarrollo, hay que hacer apenas una rápida referencia a la crisis, ya no solo de la democracia, sino del modelo económico. Decía Paloma que ella creía que el problema no era el capitalismo, ni el sistema de mercado. Pues resulta que Keynes estaba de acuerdo con ella en 1930. La derecha lo castigó, lo fustigó, lo prohibió. Pero Keynes perdió la voz tratando de explicar que él no quería acabar con el capitalismo, sino mejorarlo, regularlo, depurarlo para evitar las deformaciones del mercado que 60, 70 años después han sido evidentes y han sido reconocidas por otros economistas y por premios Nobel. Hace poco, ustedes quizá conocen el último texto de Paul Krugman, que tiene un nombre muy provocador porque dice contra los zombies. Y él se refiere a esas ideas zombies, a pesar de la crisis financiera de la primera década del 2000 y a pesar de la evidencia de que el libre mercado sin ninguna regulación lo que ha generado es una concentración infame de la riqueza, aún en los países del primer mundo, aún en los Estados Unidos, aún en Francia. Las ideas zombies de que el mercado lo regula todo, la defensa de la escuela de Chicago, los que todavía le prenden velas a Lucas y a Schumpeter y los que todavía creen que en verdad es posible que Smith con su mano maestra regule mercados perfectos donde la gente toma decisiones racionales. Y resulta que no, ni la gente toma decisiones racionales ni hay mercados perfectos. Lo que no es solo un problema de la economía. Los neoinstitucionalistas nos han enseñado que cualquier institución que usted diseñe tiene en sí misma desviaciones, deformaciones, posibilidades de error que deberían calcularse. Pues los mercados tienen esas deformaciones, los monopolios, los oligopolios, las decisiones irracionales. Y el Estado tiene que corregir eso. Eso no es comunismo ni el eufemismo ridículo del castrochavismo que quisieron endilgarle al propio Obama en la pasada campaña.
Eso se trata de ser simplemente racional, de preguntarse qué papel debe jugar el Estado de Derecho, la política pública para reducir esas deformidades. ¿Tiene que ser un Estado mínimo, casi ausente, que desaparezca? ¿O tiene que ser un Estado fuerte, capaz de intervenir? De intervenir, no le temo a esa palabra, de intervenir el mercado para poder regular esas deformaciones, para poder lograr lo que se llamaba la justicia social en boca de John Rawls, y que tenía una definición muy simple y muy linda, y es que la sociedad tiene que ser aquella en la que yo piense que el otro puedo ser yo. Es decir, las reglas tienen que servir para que cualquiera sobreviva, porque yo puedo ser ese cualquiera. Esa sensibilidad es todo lo que nosotros reclamamos cuando decimos que el Estado tiene que intervenir. Y más ahora, después de la pandemia, cuando desnudas estas inequidades y estas hambres globales y este desempleo trágico. Iván Marulanda y Garay, y creo que Spitia, muy temprano en este año, por allá en abril, nos convocaron a un Zoom, a estas reuniones virtuales un poco delirantes, donde estamos cerca y no estamos nunca juntos. Y entonces empezamos a discutir la tesis de Garay de la renta básica universal y dijimos, hombre, si hay 24.8 para ser más exactos, billones de pesos, que son de las regiones, que venían del FAE, de una reforma de la que tuve yo el honor de ser también el ponente, el Fondo de Ahorro y Estabilización de Urgencias y el FOMPET, de los fondos de pensiones territoriales. Era natural que el gobierno, en medio de la pandemia, le echara mano a eso. ¿Pero para qué? Pues para darle de comer a los que no tenían con qué comer y para darle a los trabajadores de la salud los salarios para que pudieran trabajar. Ayer vi una manifestación en un hospital antioqueño de médicos por la calle pidiendo que les paguen 5 salarios atrasados. Qué dolor con esos colegas, que por supuesto este gobierno ni siquiera los formalizó, siguen trabajando a destajo, tercerizados. Y claro, allí viene el modelo económico y el modelo de Estado que hace la diferencia. Si el Estado interviene para regular las deformidades del mercado, si el Estado no cree en que la financiarización lo resuelve todo, entonces el Estado formaliza a los trabajadores de la salud para que se salven la vida y para que salven vidas y les paga sus salarios y le manda la renta básica de emergencia que exigimos y que el gobierno negó. No lo hizo, le mandó la plata a los bancos y a los holding financieros en distintas formas, a las aseguradoras, a los bancos, a las CPS, que como saben aquí los expertos son los mismos, porque aquí hay 3 grupos, quizá 4, que tienen el monopolio de todo el sector financiero. ¿Cuál es el resultado de eso? Que en plena pandemia el único sector de la economía que creció fue el sector financiero. En medio de la crisis y de la quiebra de las microempresas, de las pequeñas empresas, del desempleo, es un asunto casi que vergonzoso que el sector financiero haya tenido ganancias, pero más vergonzoso que el gobierno haya actuado de esa manera, pero es que creen en ese modelo. Ellos creen que sigue funcionando como si estuviéramos en los años 80, todavía siguen siendo Chicago Boys y todavía piensan que esa financiarización lo resuelve todo. Todavía piensan que la hiperglobalización, y fíjese que ese debate es un debate muy interesante porque hace poco planteaba los últimos premios Nobel de Economía, que tiene él un nombre impronunciable y ella, la mujer, un nombre y una claridad mejor. Ella es de apellido Tuflo y el Nobel se llama Banerjee o algo parecido. Y decían ellos esta contradicción, que por supuesto entre los proteccionistas y los librecambistas hay un gran debate, porque fenómenos como el de la India en los años 90 demostraron que un país completamente cerrado, el último de las grandes economías cerradas, cuando se vio obligado a abrir por presión del Fondo Monetario Internacional, pues evidentemente el Producto Interno Bruto creció, no solo creció, se duplicó de 4 a 8. Y entonces era la gran prueba de la hiperglobalización necesaria, pero además con muchos argumentos y papers y documentos y testimonios empezó a demostrar
que esa hiperglobalización le mejoraba la vida a personas, porque el que nunca había tenido acceso a un televisor ahora lo compraba en la tienda global de la esquina, en el Carrefour o en cualquier tienda global, y ahora tenían acceso a teléfonos celulares y tenían acceso a Netflix, digamos ahora, y por supuesto calidad de vida, pero cuando usted va al fondo, eso es apenas para algunos, porque al fin, así como creció el Producto Interno Bruto, se abrió dramáticamente la inequidad. Dramáticamente, porque claro, en esa hiperglobalización las fuerzas económicas y los sistemas financieros que no conocen fronteras arrasan con cualquiera que sea débil en la capacidad productiva. Yo no voy a extenderme mucho, pero sí quiero decir que nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir, el Estado colombiano en esta coyuntura, que hay que recordar a Stiglitz, que la verdadera riqueza de una nación se mide por su capacidad de brindar, pero de manera sostenida, altos niveles de vida a todos los ciudadanos. No se mide por la riqueza financiera. Y si es esa la definición de equidad de Stiglitz, entonces Colombia no es equitativo y no es rico. Y nosotros tenemos que lograr que el Estado garantice esa equidad y defendemos cosas como el ingreso básico universal. Podemos discutir si focalizado a población vulnerable, si es salario o si es renta básica, pero por supuesto que no haya un colombiano que no tenga con qué comer. Como dijimos en abril y mayo con Iván Marulanda, si no lo quieren hacer por razones humanitarias y solidarias, que lo hagan por razones de macroeconomía, porque es hora de estimular la demanda agregada, porque ya fracasó el estímulo a la oferta mundo. ¿Y qué es lo que van a ofrecer si la gente no tiene con qué comprar? ¿Y qué es lo que va a ofrecer Colombia desindustrializada, además mal orientada y con otra diferencia que no es menor? Esa cifra enorme de destrucción de MIPYMES, de microempresas, de miles de empresas generadoras del 90% del empleo, no solamente llaman la atención a cómo deben salvarse, sino también a cómo deben volver a inventarse, porque es que hemos dejado una especie de laissez-faire, cada quien haga lo que pueda. Más del 60% de los colombianos informales y cuanto microempresario hay, hace lo que puede, lo que se le ocurre, vende globos o vende obleas o monta una zapatería. Pero ¿dónde está el gobierno que orienta, especifica, especializa la producción como hicieron los tigres asiáticos? ¿Qué carajo, y perdónenme el eufemismo, es lo que sabemos hacer los colombianos para venderle al mundo? Organicémonos desde el microempresario hasta el macroempresario. Eso no se puede dejar al azar, a la invención de la gran iniciativa paisa o caribeña o del Pacífico, que a alguien se le ocurrió tener la buena idea de hacer cristalería. Y entonces tenemos un empresario que cotiza en Wall Street. No, aquí un gobierno inteligente tiene que comprender que en las condiciones de pospandemia tiene que especializarse, cuáles son sus riquezas, y aquí son el agro, y es la biodiversidad, y es el agua, y son las energías alternativas, y entonces tenemos que meterle plusvalía a lo que somos capaces de exportar, y eso implica dar directrices y gobernar con una economía que permita que esas vocaciones económicas se desarrollen. Bueno, creo que ahí empezamos a tener una posición clara sobre lo que debería ser nuestro punto de vista sobre la globalización y el desarrollo. Me parece que la globalización es indispensable para poder volver a recuperar la cooperación internacional frente a las amenazas de extinción planetaria. Y me refiero al cambio climático, y me refiero a las pandemias, y me refiero a las hambrunas. Por supuesto que y también a la justicia internacional, porque hoy el delito es transnacional. Entonces, globalización sí, pero no solamente de los capitales golondrinas, globalización de la mano de obra, globalización de las oportunidades de trabajo, de estudio, globalización de la corresponsabilidad frente al consumo de drogas como fenómeno de salud pública, globalización frente a las responsabilidades frente a la contaminación ambiental. Pero frente a la economía, definitivamente estamos en épocas en que hay que revisar esos viejos tratados de libre comercio. A mí me gusta el libre mercado, pero me gusta más de adentro hacia afuera. Y me gusta más salvaguardando algunas líneas productivas colombianas que garanticen la producción de empleo nuestro. Y claro, eso implica también
volver a revisar aranceles y volver a revisar el Plan Vallejo y entrar ya, digamos, en la minucia de las decisiones económicas. Y sobre el desarrollo, pues yo termino por decir que pareciera obvio que ya no basta con decir que un país desarrollado es porque tiene un PIB más alto, sino que un país es más desarrollado si sus gentes son más felices. Y por supuesto son más felices para empezar si no tienen amenazada la vida. Yo pasé rápidamente por el asunto de la tierra y lo relacioné con la violencia. Pero entonces tengo que decir que todo esto que hemos dicho resulta absolutamente imposible en un país donde la mitad del territorio está controlado por grupos criminales y donde, por supuesto, cualquier programa de gobierno es saboteado a balazos y cualquier liderazgo social que reclame derechos o que impulse inclusive programas como la sustitución de cultivos, que es una solución inteligente mientras despenalizamos globalmente las drogas, pues los matan a los líderes de sustitución de cultivos. De manera que hay que resolver el tema de las violencias. Y eso que para algunos es un tema pasado de moda porque todos quieren repetir la frase de la campaña Clinton de que es la economía estúpido, pues yo tengo que decir, estúpidos, que la economía no es suficiente, que no es lo único urgente, que aquí, aunque algunos piensen que es un tema desueto, si no resolvemos el tema de la guerra y de la paz y de las violencias no vamos a poder desarrollar nada. Y que cualquiera que pretenda gobernar tiene que dejar clara que la solución dialogada a los conflictos es su norte, su bandera, y que está dispuesto a hacer la paz completa y que está dispuesto a recuperar la legitimidad de esa violencia legítima del Estado a través de las fuerzas militares, despolitizadas, desideologizándolas, garantizando que no sean presa de la corrupción y de la connivencia con formas de paramilitarismo. No puede ser que se premien a los oficiales por su militancia en el partido único. Y no estoy hablando de la Alemania, pues, después del golpe de Múnich y en los preámbulos del nazismo, sino de aquí, cuando así se ascienden los coroneles a generales, si están adscritos o no al Centro Democrático, es tristemente la verdad, porque eso los hace pensar que el Estado es el gobierno y el gobierno de turno. Hay que recuperar la seguridad. No hicieron trizas la paz, pero sí han hecho trizas la seguridad por culpa de la politización de las fuerzas militares. Se necesitan legítimas, limpias, eficaces, controlando el territorio de la mano del resto del aparato del Estado, y para eso hay que sacar a los violentos del territorio. Y hay dos maneras: quienes quieran aniquilarlos, pues les queda 1 año y medio. Quienes creemos que hay que desarmarlos, creemos que hay que plantear soluciones inteligentes como la que logramos con la guerrilla de las FARC, también con el ELN y también con los otros grupos ilegales, porque siempre habrá formas de sometimiento a la justicia mejores que seguir prolongando esta larguísima espiral de violencias. Creo que yo llegué a los 30 minutos y creo que la mitad se quedó por decir, pero entonces quiero solamente plantearles, para despedirme y para despedirlos, que ojalá recibiéramos retroalimentación y críticas, que ojalá estos espacios se repitan para que podamos separar la paja del trigo, que a mí me anima mucho que la contienda presidencial anticipada ante el vacío de poder se haga entre personas que tengan propuestas, que digan algo, que se sepa qué piensan para poder controvertirlos. Y que creo que tenemos una obligación, la obligación del relevo del poder. Yo sí estoy íntimamente convencido que estamos en una deriva autoritaria y a mí, por supuesto, me preocupa eso todos los días. No importa quién gobierne, desde que gane la democracia, desde que gane la paz, desde que gane la solución dialogada a los conflictos, desde que ganen los derechos y las libertades y se desmonte la ideología del enemigo. A eso es que tenemos que dedicarnos. Muchas gracias al CAEL, y no sé si en la dinámica de ustedes habrá espacio para preguntas o después nos las mandan o nos mandan una calificación de 1 sobre 10 para ver cómo fue que nos rajamos en este examen frente a la Academia del CAEL. Muchas gracias.